Vamos a orar para empezar esta clase, ¿ok? Oremos. Amado Dios, yo te doy gracias, Señor, por las bendiciones que tú nos das a diario, por tu cuidado, por la protección, Señor, y te doy gracias por lo que podemos aprender de tu palabra. Permítenos tener un tiempo de edificación, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, poniendo convencimiento claro de tu verdad, Señor. Que nosotros, Padre, apliquemos todo lo que tú nos enseñas en nuestro diario vivir con nuestras familias, Señor. Que tu nombre sea glorificado. Padre, oramos esto en el nombre de ti, Hijo Jesús. Amén. Muy bien, entonces, la semana pasada terminamos de analizar las 25 formas en que los padres provocan a ir a sus hijos. Y realmente diría yo que fue un buen tiempo de análisis en donde yo espero que haya servido mucho para que usted pueda ir viendo su propio corazón, ir analizando aspectos en donde usted pueda decir, bueno, en esto he fallado, esto tengo que corregirlo. Y por eso es que al final de la sesión anterior teníamos como nuestra última ventanita de cómo arrepentirse, o si es que usted ha fallado, mostrar este arrepentimiento y confesarlo. Realmente hay solución y podemos tener esa esperanza en Cristo de que hay perdón cuando nosotros pecamos, y también con sus hijos, donde ustedes puedan ahora corregir aquellas cosas, darles una nueva instrucción, tener un nuevo camino con ellos, de manera que ustedes puedan glorificar al Señor en este proceso durante la maternidad. Hoy vamos a analizar diferentes actitudes de enojo. Algo muy interesante es que las manifestaciones del enojo pueden variar. Así como tenemos unas manifestaciones que llegan a un ámbito de explotar, tenemos también el otro extremo, que es la interiorización. Entonces, voy a compartir también con ustedes esto en la pantalla para que así ustedes puedan revisar y puedan analizar este nuevo capítulo que vamos a revisar hoy. Nuevamente, si es que ustedes tienen preguntas o dudas, con toda confianza puede interrumpir la sesión y me puede preguntar o hacer cualquier comentario que usted desee. ¿Ok? Perfecto, entonces voy a presentar mi pantalla para que usted pueda observar el contenido. Muy bien, tenemos entonces actitudes de enojo. Tenemos estos dos aspectos, explotar o interiorizarse. Cuando hablamos de explotar, no solamente nos referimos, por ejemplo, cuando gritamos o cuando nosotros golpeamos. El explotar tiene que ver muchísimo también con la actitud que manifestamos, ¿ok? En donde, por ejemplo, usted insulta, donde utiliza palabras hirientes, el sarcasmo que puede utilizar en algunos momentos. Esos son aspectos también de la ventilación, que se llama. O el otro lado, que tenemos la interiorización, en donde una persona está ensimismada, es decir, se va a su cuarto, se encierra ahí, está callado, no quiere hablar con nadie, no quiere que nadie le diga nada, se queda en silencio todo el tiempo. Entonces tenemos esos dos aspectos, la interiorización o la ventilación. Los dos son muy dañinos. Aquí esto es importante entender. Recuerde que vimos la semana pasada Proverbios 29:11, y yo le recomiendo, y le decía la semana pasada, que este sea un versículo que usted memorice, que lo tenga siempre en su mente, porque Proverbios 29:11 dice que el necio da rienda suelta a su ira. ¿Okay? Entonces nosotros buscamos no ser necios, sino en realidad tener este dominio propio y este control, y ser sabios en el proceso de la crianza. Muy importante este proverbio, que usted pueda tenerlo pendiente y memorizarlo. Ahora, ¿qué pasa con el enojo? ¿A quién destruimos con el enojo nosotros? ¿Ok? Y quiero que piensen estas dos preguntas que tiene aquí. Primero, si es que usted se hace un análisis personal y luego a sus hijos, en primer lugar piense usted cuál es su forma de reaccionar, explotando, o su forma de reaccionar es interiorizando. Y segunda pregunta que quiero que usted se responda, ¿a quién destruye usted con su enojo? ¿Qué se supone que debemos destruir o atacar con nuestro enojo? Esto es interesante, porque cuando usted explota con su enojo, lo que hace es destruir a quienes tiene alrededor. Cuando usted interioriza y se queda callada, pasiva, llenándose de ideas en su mente, lo que hace es destruirse a usted mismo. Pero se supone que nosotros deberíamos destruir, entre comillas, o atacar el problema, no a las personas ni a nosotros mismos. Dios espera que apuntemos nuestro enojo bajo su control contra el problema. Esto es muy importante. Ahora, ¿qué pasa entonces con esto del problema? Permítanme, voy a añadir acá.
Muy bien, entonces, ¿qué sucede aquí con el problema? ¿Por qué genera este enojo? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo lo solucionamos? En este gráfico usted puede ver que está el enojo, en la parte inferior tenemos explotar, la ventilación, interiorizar el problema como tal, pero ¿cómo atacamos esto? Mediante la comunicación. La comunicación es indispensable para resolver el problema. Entonces, algo importante aquí es que nosotros no atacamos a las personas en nuestro enojo, no debemos atacarnos a nosotros mismos, sino que buscamos atacar el problema mediante una buena comunicación. Y por ello es que hoy vamos a analizar algunas habilidades bíblicas para la comunicación. Tenemos las palabras, tono de voz y la comunicación no verbal. Ahora, importante aquí, este se llama el pastel de la comunicación, porque no solo se trata de palabras, sino que aquí hay muchísimos elementos que están involucrados cuando hablamos de comunicarnos. Y ahora, en este primer momento, nos vamos a enfocar en la sección de palabras. Y aquí tenemos algunos versículos importantes que les voy a leer, que nos van a ayudar a nosotros a ir midiendo nuestro patrón de comunicación. ¿Okay? Ahora, recuerden nuevamente, estas son habilidades bíblicas importantes para cuando usted se comunique con sus hijos, con su esposo, con cualquier otra persona, atacando el problema, no atacando a las personas a su alrededor, ni atacándose usted mismo con un enojo interiorizado. Entonces, en Eclesiastés 12:11, vamos a revisar esto. Vaya a buscar también usted en su Biblia, Eclesiastés 12:11. Y nos dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados, las de los maestros de estas colecciones dadas por un pastor. Mire la primera parte, las palabras de los sabios son como aguijones. Ahora, ¿qué implica esto? Cuando sus palabras son firmes y claras, realmente tienen un impacto grande en la otra persona porque están bien clavadas. Es como que usted dice, lo que me dijo se me quedó grabado, pero si es que son palabras sabias tiene un buen efecto, pero si usted utiliza palabras dañinas no genera un efecto de edificación sino de destrucción. Veamos otro versículo en 1 Corintios capítulo 2 versículo 13. Recuerde que estamos en el tema ahora solo en lo que son palabras. 1 Corintios 2:13. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Yo quiero que aquí usted se haga esta pregunta. ¿Sus palabras son espirituales o son carnales? ¿Sus palabras vienen de Dios o vienen de filosofías del mundo? Mira que en Corintios dice que nosotros hablamos con palabras que son espirituales y no de sabiduría humana. Muy importante, porque cuando usted se comunique, sus palabras deben reflejar el conocimiento que usted tenga de la palabra de Dios, de tal manera que sean espirituales y no sean carnales ni mundanas. Efesios 4:29, mire este otro versículo, unas páginas un poco más adelante, y que también me acuerdo que lo habíamos leído en otra sesión. 4:29 dice, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Un versículo que también yo les diría, esta semana debe ser para memorizarlo, Efesios 4:29. Y que usted lo medite todo el tiempo, en donde dice, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, ninguna palabra corrompida, ninguna palabra que esté enfocada en hacer daño a otros, sino que salgan palabras para edificar a las otras personas según la necesidad del momento. Qué interesante, porque también uno debe ser oportuno en el momento para hablar y las palabras que usa, y que imparta gracia, dice, de tal manera que cuando usted hable con sus hijos, enfocándonos en el tema específicamente de cómo lidiar con el enojo de su hijo, que las palabras que usted utilice le edifiquen a su hijo y no le destruyan. Que no sea como decimos aquí comúnmente, que tiramos más leña al fuego y en lugar de calmar las cosas empeoramos todo por las palabras equivocadas que usamos. Mire Colosenses, otro principio importante sobre las palabras. Colosenses 4:6. Y nos dice que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Mire qué interesante, dice que nuestras conversaciones sean con gracia, sazonadas como con sal, dice aquí, para que sepamos cómo responder a cada persona.
Muy importante las palabras que utilicemos, porque las palabras van a variar según las personas con las que hablemos, el momento en el que se esté hablando. Entonces es importante que sean muy bien establecidas y muy bien escogidas las palabras que usted utilice. Hasta para esos momentos sencillos y simples que usted necesite instruirle a su hijo cuando cometió algún error o cuando estuvo desobedeciendo una orden. Es tan importante que usted seleccione bien las palabras. Proverbios 16:23, mire lo que dice aquí. El corazón del sabio enseña a su boca y añade persuasión a sus labios. Una persona sabia instruye a su boca, es como que le frena para hablar, le enseña qué tiene que hablar. Si es que usted quiere tener esta sabiduría, necesita justamente frenar su boca y las palabras que salen de usted. Primer punto sobre las palabras, una de las habilidades bíblicas para la comunicación, un factor importante. Mire Proverbios 15:28, el corazón del justo medita cómo responder, la primera parte. Muy importante esto de acá, el corazón del justo medita. Por eso es que nosotros no podemos hablar simplemente porque nos enojamos. Y es más, usted no debería reprender a su hijo cuando esté enojada. Debe lograr tener ese dominio propio y esa calma para responderle y para hablar con él y para reprenderle. Porque en su enojo usted puede decir muchas cosas muy hirientes. Por ello es que aquí este proverbio es tan sabio, porque dice el corazón medita, el corazón del justo medita cómo responder. Primero pensamos qué palabras va a salir de nuestra boca. Ahora mire lo siguiente acá. Y algo que me gustó mucho de lo que menciona aquí en este libro. ¿Qué pasa con las palabras? Y dice, con las palabras la gente puede ser motivada, animada, herida o sanada. Con palabras los conflictos pueden resolverse y los problemas de la gente pueden solucionarse. Con palabras se comunica el significado preciso. Con palabras Dios se revela a sí mismo al ser humano. Con palabras comunicamos a otros el Evangelio. Con palabras nuestras mentes comprenden la verdad de Dios. Con palabras de las Escrituras que han sido interiorizadas por el cristiano, el Espíritu Santo obra para transformar nuestras vidas a imagen de Cristo. Con palabras el hombre de Dios trae doctrina, reprensión, corrección e instrucción en justicia. Con palabras el hombre será justificado y con palabras el hombre será condenado. Mire el poder de las palabras en realidad. Por eso en las Escrituras vemos que hay muchos versículos que nos hablan sobre las palabras que salen de nosotros, sobre qué es lo que reflejan las palabras, poner freno a nuestra lengua, ser cuidadosos con lo que decimos. Muy importante, cuando usted necesite comunicarse con sus hijos, reprender, corregir o instruir, debe ser muy sabio en las palabras que utilice, la forma como lo hace. Pasemos ahora al tono de voz. Recuerde que estamos en este pastel de la comunicación que se compone de 3 aspectos. A veces creemos que la comunicación son solo palabras, que ya vimos la importancia de las palabras, pero la comunicación también tiene en cuenta el tono de la voz. ¿Qué pasa? Que usted puede con sus palabras decir algo, dar un mensaje, pero su tono muestra otra cosa. Por ejemplo, cuando el tono de voz es irrespetuoso, cuando es desafiante, cuando es sarcástico o cuando muestra una actitud de venganza en su tono de la voz. Entonces, aquí hay que ser cuidadosos porque podemos pecar no con lo que decimos, sino cómo lo decimos. Y esto sobre todo es uno de los factores que genera muchísimo enojo a los hijos, ya sobre todo adolescentes dentro del hogar. Cuando los padres, por ejemplo, utilizan el sarcasmo para darles una norma, o cuando los padres son irrespetuosos con el tono, como le están diciendo, aunque el mensaje sea correcto, pero el tono es inadecuado. El tono de la voz es tan grande que algunos expertos creen que es 7 veces más poderoso que las palabras mismas en ciertas situaciones. Ahora mire, la comunicación no verbal es el tercer punto acá. Es el tercer punto de nuestro pastel de la comunicación. ¿Qué es esto de la comunicación no verbal? Y nos referimos a las expresiones faciales, los gestos, el semblante, el contacto visual, la postura corporal, el contacto físico, por ejemplo, darle una palmadita en la espalda o tocarle el hombro, y la relación espacial, nos referimos a distancias, es que estamos más cerca o más lejos hablando con esta persona. Entonces, esto es muy importante porque la comunicación no verbal también es parte de este pastel de la comunicación que influye en cómo los otros perciben el mensaje que estamos dando. ¿Sabía usted que nuestros rostros pueden mostrar sentimientos de orgullo, de enojo, de amargura, de temor, de rebelión, sin que siquiera nosotros podamos darnos cuenta?
Algo interesante es que aquí tenemos 6 actitudes del corazón que desfiguran el semblante, y lo dice así tal cual en la palabra de Dios. Por ejemplo, el primer, orgullo. Mire, aquí usted el Salmo 10:4 tiene, donde dice: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Altivez de su rostro, fíjese, uno se puede dar cuenta cuando una persona es orgullosa simplemente por la actitud de su rostro, por el semblante que tiene. Qué interesante, porque la Biblia nos muestra esto, y es lo que es muy notorio para nosotros como humanos. El enojo, fácilmente usted se puede dar cuenta cómo esto influye en el semblante de una persona cuando está enojado. Una persona amargada también, se nota eso en su semblante. El temor. Aquí podemos ver el caso en la historia de Daniel, cuando el rey palidece. Entonces se muestra en su semblante cómo el temor, esta emoción, influye en su postura corporal, cómo influye en la expresión facial. Sensualidad también es otro aspecto que uno puede ver en el rostro de una persona. Y la rebelión. Entonces, qué interesante, porque también podemos añadir aquí la culpa y el egoísmo, que también es muy notorio, son actitudes del corazón que, como dice la Biblia, desfiguran el semblante. Ahora, también tenemos lo opuesto, ¿ok? Que también es verdad. Por ejemplo, con lo opuesto nos referimos a no la parte negativa, sino aquello positivo que también influye en el semblante. Eclesiastés 8:1, muy bonito este versículo, porque dice: la sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará. En palabras más simples dice: una persona que muestra sabiduría, su rostro se nota como está iluminado, y se va toda esta tosquedad que muestra en su semblante. Proverbios 17:22, que hemos leído muchas veces este proverbio, y dice: el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Entonces, qué interesante cómo nuestro corazón, nuestras actitudes influyen muchísimo en el semblante, influyen muchísimo en las expresiones faciales, en nuestra postura corporal, en toda esta comunicación no verbal, que es muy, muy importante. Entonces, primer punto antes de pasarnos a lo que es disciplina. Recuerde, aquí tenemos 3 aspectos de la comunicación que uno influye en el otro, ¿okay? Y también es importante evaluar cómo nos estamos comunicando de tal manera que podamos establecer una disciplina de manera adecuada. Aquí voy a hacer una pausa antes de pasar al siguiente tema, que significa qué es la disciplina. ¿Alguna duda o pregunta que usted tenga sobre esta primera sección de las actitudes del enojo? ¿No? Muy bien. Entonces vamos a pasar al tema de qué es la disciplina. Vale, solo una cosa. Dígame. En el 5 que dice sensualidad, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. ¿A qué se refiere? ¿Se refiere de la amargura o de qué? No, Eli, la sensualidad se refiere como cuando una persona está codiciando a otra, literalmente, que usted puede notar en el rostro de una persona cuando, por ejemplo, ve a alguien, por ponerle el caso, un hombre que está viendo a una mujer con deseos pecaminosos sexualizados, que usted puede notar en el semblante de esta persona que tiene interés y que su sensualidad, obviamente pecaminosa, no le da la gloria al Señor, y que es notorio en su semblante, es notorio en su expresión facial. Eso es lo que quiere decir aquí en este versículo, que la actitud de la sensualidad... Perdón, Eli, me decía... Está hablando literalmente, o sea, no tras ¿cómo se dice? La actitud del corazón con referente al enojo y a eso, sino de desear realmente. Exacto, lo que está diciendo es que esa actitud de codicia hacia X persona, que es la sensualidad, realmente es notorio en su semblante. Por eso es que aquí nos da varias actitudes del corazón, como el orgullo, el enojo, amargura, etc. Y la sensualidad también es otra actitud del corazón, que hace que se desfigure el semblante, como dice la palabra, que hace que sea notorio ver en la persona en realidad aquello. Ya, vale. Eso es, Eli. Ahora, obviamente tiene que ver también, Eli, con el asunto de la idea de que no debemos hacerlo. Por eso dice aquí: no codicie su hermosura,
porque está entendiendo el hecho de que cuando nosotros codiciamos, al ser ya pecado, nos lleva nuevamente a tener una actitud diferente. Eso es. Muy bien, entonces, ahora con el tema de qué es la disciplina. ¿Y por qué? Aquí algo interesante. ¿Por qué primero hablamos sobre la comunicación y luego sobre la disciplina? Porque vamos a darnos cuenta de que usted no va a poder establecer bien la disciplina si es que no se comunica bien. Entonces son dos cosas que van de la mano, muy importante. Porque a veces nosotros tenemos la tendencia de estar corrigiendo todo el tiempo y no vemos por qué no hay cambios y por qué las cosas siguen igual, porque nuestra comunicación probablemente no es efectiva. Entonces, por eso el mensaje no es claro o la forma en que usted está dando el mensaje confunde a su hijo, de tal manera que está indisciplinado. Entonces, por ello es que ahora vamos a ver primero qué es la disciplina bíblicamente hablando, porque a veces cuando escuchamos la palabra disciplina tenemos la tendencia a creer de que es solo corregir, de que es solo castigo, pero la disciplina no se refiere precisamente a castigo, tiene otra connotación mucho más amplia. Ahora, pregúntese esto y mire lo que está acá. ¿Cuál es la primera regla para enseñar a hablar a un loro? Y el autor responde y dice, debe tener un vocabulario más amplio que el loro, o sea, usted debería tener un vocabulario más amplio que el loro. Pregunta, ¿cuál es la primera regla para disciplinar a sus hijos? Y asumimos que usted debe ser más disciplinada que su hijo. Muy importante esto en la disciplina, porque no es cuestión de algo que usted le pueda enseñar aisladamente, sino que tiene que ser entrenado su hijo con una persona que ya es disciplinada. Muy importante, entonces vamos a ver este principio acá. Muchos padres a veces con los que se han venido trabajando olvidan que su capacidad para entrenar efectivamente a sus hijos está directamente relacionada con la capacidad personal que ellos mismos poseen como entrenadores. Y por eso es que aquí nos basamos en dos términos. Realmente la disciplina involucra entrenar y enseñar. Muy importante, porque a veces nosotros nos quedamos solo en el plano de enseñar. Es decir, les damos conocimiento y que está bien, pero va más allá, que es darles la parte práctica. Cuando usted entrena, usted se ocupa de la formación, del desarrollo y del control de las facultades personales de su hijo. Es decir, que su hijo haga algo que usted le está entrenando en el camino para hacerlo. Mientras que cuando usted enseña, lo que hace es que se asegura que él recibe el conocimiento de lo que él necesita aprender. Entonces, por un lado es práctico, por el otro lado es teórico. Y usted debe estar incluido en los dos, tanto en la parte práctica como teórica. Ahora, ¿qué pasa entonces aquí? El entrenamiento es una posibilidad mucho antes de lo que es la enseñanza. Antes de que un niño sea lo suficientemente grande como para conocer lo que se le dice, es capaz ya de sentir o resistirse a la presión de los esfuerzos que se hacen por un entrenamiento. ¿Qué pasa acá? Que nosotros a veces estamos tan enfocados en enseñar y enseñar y enseñar. Por ejemplo, le voy a poner el caso. Usted está a su hijo repitiéndole todos los días la Biblia y que está bien. Usted está todos los días leyéndole las escrituras y que está perfecto. Entonces usted está enseñándole la palabra de Dios y está muy bien. Pero lo que está haciendo es darle conocimiento, pero no le entrena. Entonces, ¿qué pasa? Le falta esa otra sección en donde usted ahora le entrena a su hijo para que sea generoso. Usted, por ejemplo, hace un pastel para una vecina nueva y va y le deja este pastel a su vecina. Y le entrena a su hijo para que él sea generoso. Si usted estuvo toda la semana memorizando un versículo sobre la generosidad, pues debe llegar al punto de entrenarle en la generosidad. Muy importante, porque aquí literalmente entra la parte práctica de cómo el padre camina con su hijo para entrenarle en el camino piadoso que Dios desea para él. Entonces, no basta solo con que usted le enseñe la Biblia, le lea las escrituras, sino que usted realmente ponga en práctica aquello que le está enseñando a su hijo. Entonces, el entrenamiento, es más, comienza mucho antes de la enseñanza. Ahora, ¿qué pasa en este tema? Literalmente, el entrenamiento viene a ser así. Es como cuando usted va a un gimnasio y tiene que ir avanzando y tiene alguien que le va entrenando, le va explicando, le ayuda a sujetar las pesas, le ayuda a ver el peso y le ayuda a caminar, le ayuda a saltar, le indica cómo doblar sus piernas, etc. Este es el punto, que su hijo necesita ese entrenamiento espiritualmente hablando. ¿Qué pasa con la palabra disciplina?
En el griego antiguo, esta palabra se escribe como gumnazo. Esa es la palabra original de disciplina que vemos en el Nuevo Testamento. Y fíjese que esta palabra disciplina, de aquí se derivan las palabras que tenemos nosotros como gimnasia y gimnasio. Entonces, en realidad, cuando Dios nos habla de disciplina a los hijos, nos habla de ejercitarles y de entrenarles. Por eso yo les decía que a veces nosotros tenemos la mala concepción de creer que disciplina es castigar, reprender, darle con la vara, que no es que sea malo, pero el asunto es que disciplina como tal tiene una visión mucho más amplia porque es entrenamiento que usted le da a su hijo. ¿Y cómo es este entrenamiento? Mire, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7. Y aquí dice: pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Dice aquí, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, disciplínate, entrénate para la piedad, ejercítate para la piedad. ¿Qué es la piedad? Una forma de vivir agradable a Dios en santidad. Entonces aquí le dice, entrénate, no tengas que ver como con las ideas de la gente o las fábulas que la gente está ahí hablando y que son tradiciones que hablan las personas, sino él dice, ejercítate para la piedad. Hebreos, en unas páginas más adelante, en Hebreos capítulo 5, el versículo 13 al 14. Y aquí nos dice, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Mire qué interesante, dice que por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Por eso, mamitas, es que ustedes tienen esa responsabilidad enorme y maravillosa de poder entrenar y ejercitar a sus hijos para que ellos disciernan entre el bien y el mal. Pero si usted no les entrena, si usted no les ejercita en este camino de piedad, ellos van a ser ejercitados por otros y entrenados por otros, y obviamente de una manera muy desviada. Entonces es tan importante porque aquí es una cuestión muy práctica. Además, recuerda que en la primera clase hablábamos de Deuteronomio cuando les dice a los padres de que instruyan a los hijos y que les enseñen y les repitan todos los días la palabra, que esto es clave en ese sentido de repetir, pero eso es enseñanza. Pero la otra parte es el entrenamiento, que lo vemos aquí precisamente en estos versículos, de cómo ejercitarlos ya para una vida de piedad. Y que esto está totalmente vinculado con la parte práctica y con el ejemplo que ellos vean en casa. El principio gumnazo entonces sostiene que no hemos disciplinado bien a un hijo mientras no se le haya llevado a un punto de arrepentimiento, de confesión de su pecado y que se le exija practicar la alternativa bíblica de su comportamiento pecaminoso. Entonces, ¿qué implica esto de acá? Que nosotros buscamos, y el objetivo como tal aquí en la crianza del hijo es de que el niño o el adolescente aplique las verdades de la palabra de Dios y desarrolle un carácter semejante al de Cristo. ¿Okay? Eso es muy importante porque lo que buscamos es eso, de que su hijo llegue a aplicar las verdades de la palabra y que el carácter de su hijo sea moldeado de tal manera que sea semejante a Cristo. Algo interesante que yo le quiero leer aquí es el ejemplo que nos da este autor en el libro, y les voy a leer específicamente lo que él dice sobre este tema del entrenamiento o del principio gumnazo, que se llama, que es la palabra en griego de disciplina. Dice, mientras crecía en Nueva York, mis padres me asignaron como uno de mis deberes diarios barrer el piso de la cocina después de la cena. Se esperaba que lo hiciera, tuviera ganas de hacerlo o no, y lo hice repetida y regularmente, día tras día, durante muchos años. En realidad nunca disfruté barrer, pero pasé de odiarlo a tolerarlo. Con el paso de los años continué barriendo hasta que me fui a la universidad, donde por fin me liberé de la esclavitud de la escoba. Hace 12 años, cuando llegué por primera vez a Atlanta, estaba preparando la cena en la cocina del sótano de la iglesia que amablemente me habían prestado para establecer mi primera oficina de consejería. Al abrir una puerta de la despensa, descubrí azúcar derramada en el piso de la alacena. ¿Cuál cree que fue mi próximo pensamiento consciente?
Si es que usted pensó que fue barrerlo, pues se equivocó, porque mi próximo pensamiento consciente vino después que salí de la cocina, caminé por un largo pasillo, entré al almacén, localicé una escoba, salí del almacén y regresé por el pasillo hacia la cocina con la escoba en la mano. Mi próximo pensamiento consciente fue: ¿qué estás haciendo? Nadie te pidió que barrieras ese piso, nadie te va a dar un premio por barrer el piso, estás barriendo el piso porque es lo correcto. Los años que pasé barriendo la cocina cuando era joven, así como la disciplina a la que me sometí, habían sido usados por Dios para desarrollar un buen hábito. Un hábito es algo que al cabo de practicarlo muchas veces se vuelve tan natural que podemos hacerlo con rapidez, facilidad, de manera automática e inconsciente. Ok, ahora les escucho aquí a ustedes en base a este ejemplo que nos da el autor. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir con este tema? Eli, ¿iba a mencionar algo usted? No, solo le iba a pedir de favor si podía poner la imagen nuevamente, porque estaba viendo lo del objetivo. Perfecto, Eli, ahorita le pongo. Sí. Muy bien, ahora, de este principio que nos da aquí el autor, ¿por qué él resalta el tema de los hábitos? ¿Qué es lo que él está queriendo decirnos aquí? Miren, algo interesante que sucede en este ejemplo es que el autor lo que nos está manifestando como tal, mientras él aprendió a barrer, que era algo que no le gustaba, pero que él lo hacía recurrentemente, lo que le llevó a eso es que él después, cuando encontró que estaba sucio este lugar porque se había regado algo, ni siquiera él piensa en que tiene que hacerlo, sino simplemente lo hace, porque ya se convirtió en un hábito, y aunque él nunca le gustó hacerlo, fue tan entrenado en el tema de que tiene que barrer, que lo hace. Entonces lo que él nos está diciendo aquí es que cuando usted entrena a su hijo en un área que repetidamente le está dando una orden, aunque él no le guste lavar los platos, aunque no le guste barrer, aunque no le guste hacer diferentes actividades, pero si usted constantemente le pide que lo haga, cuando él esté solo, cuando esté en otro ambiente, lo va a hacer inconscientemente, porque usted ya le entrenó en esa área. Entonces esto es importante, lo que nos está mostrando aquí es que ese es el principio de disciplina. Entonces el principio de disciplina se refiere a que usted le enseña y le entrena, en donde usted le da la parte de conocimiento y a la vez le da esta parte práctica muy importante. Vale. Siga, Tati. Vale, sería esto parte del entrenamiento en la obediencia también, porque la obediencia es simplemente hacer las cosas, nos gusten o no nos gusten. Entonces, vaya, ahí hay una lucha, bueno, como en todo, pero digamos, la psicología en general dice que hay que conversar mucho, que hay que pensar, que si le gusta. Y yo todavía soy de la generación vengo con el chip de, eso es una orden y se cumple. Entonces, eso generacionalmente, digamos, con mi Emilio, sobre todo el que ya es adolescente, sí genera un poco de choque, ¿no? Pero ya menos que antes hemos avanzado, entonces, pero es un camino medio cuesta arriba en algún momento, porque tiene que ver con la obediencia, creo yo, directamente. Sí, Tati, muy importante porque justamente lo que Dios llama a los padres es a disciplinar a los hijos, y como vemos, la disciplina involucra toda esta área que estamos evaluando ahora. Entonces, independientemente de la cultura en la que estemos, independientemente de la generación en la que estamos, de la familia que tenemos, de la influencia del mundo y las filosofías, nosotros tenemos este manual y este libro que es tan claro en cuanto a los principios que Dios espera de nosotros, ya sea en su caso como padres o de los hijos. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que aunque estemos en un país, por ejemplo, por ponerle el caso, en donde es muy liberal, en donde el hijo tiene toda la autoridad para hacer lo que él desee, nosotros nos basamos en la palabra de Dios para establecer disciplina. Entonces, ese es un principio muy importante que usted como madre debe trabajar con sus hijos, en donde
Ok, tal vez tus amigos tienen diferente forma de ver la vida, tal vez en tu colegio te enseñan esto, a tus tíos, tus primos, tus abuelitos, pero la palabra de Dios dice esto, y porque esto dice en la palabra lo hacemos. Entonces ahí es en donde usted le lleva a su hijo a un nivel más alto de que la obediencia no es conmigo como madre y como humano, sino es con Dios que ya estableció lo que es bueno y lo que es malo. Eso es muy importante porque si es que la disciplina se basa según la generación, la época o la filosofía en donde vivimos, varía todo el tiempo. Entonces la palabra de Dios es invariable y permanece para siempre. Por ello es que todo principio que usted y toda regla, toda norma que usted tenga en casa debe estar fundamentada en la palabra de Dios. Caso contrario, ahí sí genera confusión y es totalmente variable. Eli, no sé si usted iba a mencionar algo. Bueno, yo estaba acordándome, mi Vane, de un estudio que tuvimos sobre que con respecto a la obediencia, por ejemplo, yo pienso que la mayoría de las mamitas que estamos aquí estamos ya, justo traemos, como dice Tati, ese chip ya de antes. Entonces, pero en estudios, en cambio, que hemos tenido anteriormente, también dice que hay que actuar sabiamente con respecto a la obediencia. Por ejemplo, que yo como papá, como dice uno le prepara y uno le enseña o uno le instruye, pero que mi hijo puede rebelarse, en este caso, suponiendo mi nena tiene ya cerca de los 14 años, pero si yo le estoy dando una orden que va en contra o que es una mentira o le estoy pidiendo que mienta, voy más a ese punto. Ella no está en la obligación de obedecerle. Ella se puede echar para atrás. Es lo que yo he entendido en otros estudios. O sea, hasta cierto punto la obediencia es buena, siempre y cuando esté dentro de los parámetros correctos, pienso yo, ¿no? Pero si, por ejemplo, un ejemplo sencillo, yo le digo a mi hija, viene alguien, le digo, dile que no estoy. Entonces, yo pienso que allí no se aplica, ¿no? Y uno como papá realmente debe comprender, ¿no? Si mi hija en todo caso me dice, yo no puedo obedecer, entonces, o sea, no sé si estoy en lo correcto, pero eso es lo que me ha quedado de otros estudios, que realmente llega a un punto la obediencia, ¿no? Si es algo que no es correcto, que mi hijo me obedezca o mi hija, ella no lo debe hacer y punto. Porque antes que honrarme a mí, pienso yo que es honrable a Dios. Sí, no sé, bueno, ese es el punto al que quiero llegar. Y tiene toda la razón en ese sentido. ¿Y de dónde se saca ese principio bíblicamente? Es de Efesios 6:1, en donde dice, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. De ahí se saca esto que usted dice, Eli, porque es muy claro este versículo en Efesios 6:1, que dice, obedezcan, pero en el Señor. Es decir, si es que usted como padre le está pidiendo que su hijo haga algo que está en contra del Señor, en contra de la palabra, su hijo no está obligado a obedecerle, porque primero honra a Dios antes que a usted. Muy importante eso. Ahora, nuevamente, por eso es que en casa debe estar muy claro eso con sus hijos, que ellos sepan que de dónde usted sacó las normas, de dónde usted sacó los principios morales, que sepa que todo viene de la palabra. Porque así cuando ellos desobedecen no es una pelea contra usted, no es un problema contra usted, es algo más elevado porque es contra Dios que ellos desobedecen. Y eso es algo que desde pequeños a los niños hay que enseñarles de tal manera que cuando ellos pecan, cuando ellos se comportan mal o desobedecen, no solo pida perdón a usted, sino primero debe pedir perdón a Dios. Y ese es el principio gumnazo que se llama de disciplina, en donde usted le enseña a su hijo que no solo debe pedirle perdón a usted por el daño que hizo, por la desobediencia, por la falta de respeto, sino que sepa que es pecado y que pecó contra Dios y que por lo tanto necesita arrepentirse. Eso es muy importante. Y de ahí usted le da la alternativa adecuada. Ahí entra su entrenamiento, porque usted no solo le dice está mal lo que estás haciendo, sino le entrena cómo debería hacerlo entonces. Y esa es la parte a veces más dura, porque a veces es fácil corregir y decir como que estás haciendo mal, pero cuando le tenemos que enseñar qué es lo bueno es más complicado. Entonces por ello es muy importante que ahí usted entre en el proceso de decirle, mira, tú me dijiste esto
y es irrespetuoso, mira lo que dice en Colosenses o en Gálatas, que tus palabras no son de edificación, sino son palabras dañinas. Por lo tanto, ¿qué debías haber dicho? Y usted le dice, esto debes decir, y le entrena cómo decir, es más como el tono que debe usar. Entonces usted hace este entrenamiento con su hijo de tal manera que ahora no solamente le enseñó que estaba mal y le dio el versículo bíblico correcto, sino que usted le da el ejemplo de cómo debería hablar. Muy importante, porque ese es el área en donde usted entra como mamá en el entrenamiento, que es fundamental. Porque a veces sus hijos saben que está mal, pero entonces no saben cómo hacerlo bueno, porque no se les entrena en esa área. ¿Okay? Es muy importante. Y por ejemplo, hay muchas formas de entrenamiento. Yo recuerdo que la semana pasada o hace 2 clases les contaba, y justamente va con este tema de disciplina. Algo que yo en ese momento no lo valoré, ni me gustó, ni lo vi como bueno, fue la disciplina o el entrenamiento que yo tenía con mis papás sobre el tema de vestimenta. Y yo les contaba de un ejemplo de, por ejemplo, los domingos, de cómo se daba este asunto de que mi papá era muy estricto en cómo la vestimenta tenía que ser, porque para él era un principio fundamental de que debíamos vestirnos de la mejor manera para ir un domingo a la iglesia, por ser un domingo especial. Era algo que ni a mi hermano ni a mí nos gustaba. Sin embargo, algo interesante que pasó es que como él era disciplinado en ese tema, no solo por su vestimenta personal, sino por ser firme en revisar nuestra vestimenta cada domingo, nosotros adquirimos ese hábito de tal manera que ahora lo hacemos sin que nos tenga que estar diciendo, ni siquiera pensamos en eso, sino ya es algo automático que surge el tema de la vestimenta cada domingo. Ahora, ¿qué más pasa eso? Yo recuerdo el entrenamiento también algunas veces en donde mi mamá me decía como que no, parece que esa blusa como que no está muy bien, o el escote o cosas así, como que cambiemos por esta otra blusa. Entonces me entrena porque me muestra la opción correcta. ¿Qué pasa muchas veces con los papás? Tienen esta tendencia de, ¿por qué te vistes tan feo? Ya te has puesto esa ropa, eso no te queda bien, o eso está mal, a Dios no le gusta esa ropa, pero le deja solo ahí, como que no le muestra entonces qué podría ponerse. Ese es un tema de entrenar, en donde usted le da también la parte de así haz, toma esto. Es como si usted le está enseñando a hacer un pastel a su hijo. Entonces usted o a su hija, en donde usted le dice, colocas esto, añade esto, mezcla esto. Ahí usted entrena. Y eso es lo importante, que Dios quiere que usted no solo corrija el error, sino que usted le entrene en la parte buena. Y ahí va a haber un cambio grande realmente en la vida de su hijo cuando sabe qué tiene que hacer. Ahora, ¿cuál es el objetivo nuevamente? Y justo estaba en eso que Eli me mencionaba, lo de la presentación. Y está aquí, permítame, le voy a mostrar. Muy bien, entonces el objetivo en la crianza de su hijo es que aplique las verdades de la palabra de Dios y que desarrolle un carácter semejante al de Cristo. Muy importante, ese es el objetivo como madre. Es decir, que usted cuando esté ante la presencia de Dios puede estar en paz y decir como que, a ver, yo le enseñé la palabra, le entrené en la palabra, de tal manera que su hijo tuvo la parte teórica y tuvo la parte práctica. Y ya los frutos, Dios los va a ir llevando en la vida de su hijo mediante la aplicación de las verdades y el desarrollo del carácter, según Cristo. ¿Qué pasa entonces aquí? La disciplina inspirada en la palabra de Dios implica, mire esto importantísimo, implica la corrección de un mal comportamiento mediante la práctica de uno correcto, con la actitud correcta, por la razón correcta, hasta que el buen comportamiento se vuelva habitual. Y esto resume lo que es la disciplina. Mire que no nos hemos enfocado como la disciplina en dele con la correa, quítele el celular, no le deje salir. No, solo eso no es disciplina. La disciplina, bíblicamente hablando, tiene que ver con enseñanza y entrenamiento. Entonces, corrige un mal comportamiento, pero practica un buen comportamiento con su hijo. Por ello, aquí hay una responsabilidad enorme para los papás, porque si usted no practica el buen comportamiento, ¿cómo va a entrenarle a su hijo? ¿Cómo va a llevarle a este nivel de disciplina que es lo que a Dios le agrada? Muy bien. Preguntas en esta sección de la disciplina. La disciplina puede ser simple en el hecho de detallitos que usted le entrene a su hijo todos los días, como muy complicada cuando nos referimos a una vida piadosa.
Porque si usted le está entrenando para vivir en piedad a su hijo, usted primero debe vivir en piedad. Eso es muy importante. Entonces, si usted le está entrenando a su hijo para que sea generoso, pues usted debe manifestar esa generosidad. Si usted le entrena a su hijo para que sea amable y prudente con las palabras que usa, pues usted tiene que mostrarle esas palabras todos los días. Entonces, por eso es que la disciplina es difícil en tema de ser piadosos, porque ahí involucra realmente un actuar propio de usted vinculado con su hijo en los detalles diarios de la vida. Muy bien. ¿Alguien que tenga algún comentario o algo que quisiera acotar en esta parte? Ahora vamos con un ejemplo. Tati, siga por favor. Vale, solo una consulta. Bueno, fui acercando hacia las clases anteriores y pensaba en mi esposo, ¿no? En un ejemplo cotidiano, el uso del celular. Emilio no tiene celular todavía, él tiene 17 años, y fue una lucha de que soy el único, que no tengo teléfono, en fin. Pero ahora él lo acepta, se acomoda, me pide el celular si es que necesita alguna cosa del colegio, etc. Pero, por ejemplo, en las cosas básicas de, el rato de la comida, entonces yo no pongo el celular en la mesa, no hay espacio para eso, pero mi esposo sí, ¿no? Entonces volví a no estar en sintonía de los dos es complicado, y en eso hay mucho por hacer. Sin embargo, a veces siento, digo, no, creo que justo por esa falta de sintonía no estamos no estamos llegando al corazón de Emilio en base a la palabra, ¿no? Pero de pronto hablo con los profesores, por ejemplo, pensando que me van a decir algo que no está correcto del Emilio, y recibo palabras que siempre me hacen yo emoción, ¿no? Porque me dicen, es un lindo, es muy respetuoso, él nunca contesta, no sé qué. Entonces, tengo una mezcla de cosas ahí, pero y a veces le veo, quizás ya más como antes, que tuvimos una época de crisis los dos bien fuerte, pero le digo, qué lindo oír que está mostrando eso en su colegio, por ejemplo, en sus clases, a sus maestros, pero y a veces le veo tan del otro lado conmigo, entonces me confundo un poco. Mi consulta es, Vane, dentro de esto que acabo de mencionar, esto sigue siendo producto de esa falta de sintonía con mi esposo, digamos, en esto de un poco ser medio yugo desigual, o no sé si yo no estoy viendo, en mi afán de criarle a mi hijo, no estoy viendo esos detalles lindos que el resto ve, de que sí está haciendo bien las cosas, muchas cosas. Uh-huh. Y Tati, por un lado, obviamente el hecho de que su esposo tenga otra percepción de las cosas, otras normas, otras reglas, el que no estén en esa misma sintonía, obviamente afecta a Tati y eso es inevitable. Sin embargo, Tati, usted como madre es responsable de su entrenamiento y su esposo es responsable del entrenamiento que dé. Entonces, ¿por qué su Emilio manifiesta conductas piadosas o conductas respetuosas con sus profesores y todo? Porque él está siendo entrenado en esa área. Por eso él manifiesta aquello. Entonces, tal vez no está entrenado por los dos lados de la misma manera, pero con que un lado le entrene de manera piadosa, eso ya es sembrar en el corazón de su niño la palabra. Y esa palabra se manifiesta en ciertas circunstancias, con ciertas personas, pero es manifestada y eso es lo que usted puede ver los frutos en la vida de su hijo.
Por eso es tan importante aquellas mamitas como en su caso, Tati, aquellas mamás que tal vez luchan un poco solas con el tema de entrenarles bíblicamente a sus hijos, porque tal vez el papá no es que le esté entrenando mal, pero no tiene la visión bíblica. Entonces muchas mamás batallan con ese tema, pues la palabra que usted ha sembrado en su hijo no es en vano. Ese proceso que usted invierte con su propia vida, por ejemplo, el mostrar usted compasión y misericordia a su esposo, aun cuando usted diga está actuando mal, pero yo le respeto, no le alzo la voz, utilizo palabras suaves y sazonadas con sal, como vimos en la palabra. Eso impacta tanto en la vida de su hijo que usted ya le está entrenando en una manera diferente de comunicación, aunque el papá no se comunique así. Entonces, ese impacto, Tati, es muy importante y que lo va a ver, ya sea en su casa o fuera de su casa. En este momento como tal, usted lo presencia más o sobre todo la gente lo ve más fuera por cómo es su Emilio con el resto de las personas. Por eso es que la palabra también dice, no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos. Y eso tiene que ver mucho también con la vida de sus hijos. Porque a veces usted puede llegar a un punto donde dice, ya es en vano, o sea, yo ya le digo, yo ya le muestro, yo ya camino con él, pero parece que es en vano todo lo que hago. Y la palabra es muy clara que dice, no se canse, porque a su tiempo va a haber el fruto. No se canse de hacer aquello y de entrenar a sus hijos y de realmente ocuparse del corazón de su hijo, que eso es fundamental. Recuerde que del corazón mana la vida. Si usted se ocupa del corazón de su pequeño, usted va a ver, ya sea pequeño o grande, depende de su niño, la edad en la que esté, pero usted va a ver cambios ahí. Paolita. Doctora Vanesita, con respecto a esto de que entreno a mi hijo, ¿no es cierto? Entreno a mi hijo todos los días leyendo un versículo y el momento en el que leo el versículo le digo, a ver, ¿qué entendiste de esto? Y le explico que lo que yo leo quiero que llegue a su corazón y que eso se haga palabra, pero palabra viva. Entonces, es algo como que, no sé, lo que usted acaba de decir. Leemos eso, estamos un rato bien y después de un cierto tiempo, o sea, es como que se le borró todo. Se le borró automáticamente todo y digo, no, o sea, ya, contigo no hay cómo, o sea, ya no hay cómo. Y luego de un rato, o sea, nuevamente volvemos a tomar ese tema y es tan importante esto de los hábitos, de tanto, a veces hacemos las cosas mecánicamente, pero hay muchas veces que hacemos las cosas porque nos nace hacer. Y por ejemplo, antes cada quien se levantaba, lavaba su plato y dejaba el momento de comer. En cambio ahora es, acabamos de comer, ayer lavó mi ñaño, hoy me toca a mí. Entonces son cosas que sí como que nos van llenando, pero sí como que yo en el aspecto de que es como que quisiera ver un resultado ya, o un resultado ya rápido. O sea, que yo pueda ver que lo que yo digo, que lo que yo pueda ver que hablo con ellos, o de la forma en la que uno se les pide las cosas, como que no da frutos, como que es algo que en lo que me estoy estancando. Ahora, Paolita, muy buen punto todo lo que usted menciona. Algunos principios aquí importantes. Mire Proverbios 22:15. Para todos, que es un muy buen versículo que debemos tomarlo en cuenta. Proverbios 22:15. Y dice, la necedad está ligada al corazón del niño, pero la vara de la disciplina lo alejará de ella. Le repito, está en Proverbios 22:15. La necedad está ligada al corazón del niño, pero la vara de la disciplina lo alejará de ella. Muy bien, ¿qué pasa aquí? Cuando dice la necedad está ligada al corazón del niño, o sea, su hijo es igual de pecador que nosotros como adultos. Y la necedad está como que atada al corazón de su hijo. Por eso, desde que son tan pequeñitos, tienen la tendencia a hacer lo que uno les dice que no hagan. Como que usted dice, no toque eso y termina tocando eso. Como que usted dice, no se suba ahí y se sube en ese mismo lugar. Porque la palabra dice, está ligada a la necedad, o sea, es necio desde que nace, porque tenemos esa naturaleza pecaminosa ahí. Ahora, ¿por qué unos dicen, pero es que no, este otro niño, el hijo de mi vecina, es tranquilito? Porque también vamos a entender un poquito el tema de carácter de cada niño y de personalidad de cada niño, pero todos los niños y adultos somos igual de pecadores. Primer punto, Paulita, por eso es tan difícil trabajar el tema de la disciplina, porque
es un tema de ser constante. Por ejemplo, cuando usted va a un gimnasio, nuevamente recuerde que el principio gimnasio tiene que ver con entrenamiento, con esto de gimnasio o gimnasia. Cuando usted vaya, necesita entrenarse. Al inicio, por ejemplo, subir pesas con 20 kilos es imposible, pero conforme va subiendo y entrenando, llega un punto donde usted ya está mucho más preparada en cuanto al peso que está utilizando para entrenar. Ese es el principio de que tenemos que ir como que paso a paso, ¿no? Si es que usted enseguida le lleva a un terreno en donde usted dice, ya quiero que se calme y no responda mal, como que ya quiero que se quede callado cuando le doy la orden y me obedezca enseguida. Pero si no le hemos entrenado desde lo más simple, por ejemplo, no va a lograr una etapa más elevada. Entonces hay que tener en cuenta los pasos del entrenamiento. Otro punto como actitud, como mamá, que es importante que tomen en cuenta. Si es que leemos, por ejemplo, en Lamentaciones 3, quiero que miren este versículo que también es muy bonito. Lamentaciones 3, versículo 22 y 23. Entonces, en este versículo dicen Lamentaciones: las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Esto nos está dando una muestra y nos refleja el carácter de Dios, que nosotros debemos también manifestar este carácter. ¿Cuál es el principio aquí, Paulita, y para todas? Que usted cada mañana amanece con su vaso vacío, literalmente. ¿A qué me refiero? Es decir, que usted cada mañana renueva las misericordias, como ya lo que le hizo ayer su hijo y toda la desobediencia que tuvieron ayer. Ya usted como que desechó eso y nuevas son sus misericordias al siguiente día. Tiene el vasito así como que limpio y fresco para que llene de todas las desobediencias del nuevo día. Eso es importante porque, caso contrario, si es que usted va acumulando y nunca vacía su corazón, ya no le entra otra más. O sea, ya usted ya está hasta acá de todos los días como le desobedece. No implica que usted se le deje pasar y nunca corrija, sino lo que implica es de que usted le muestra misericordia todo el tiempo. Todos los días su misericordia es nueva. Ahora, Paulita, ¿qué hacemos en este caso? La clave es de que si usted le enseña, por ejemplo, usted enseña cuando le dice vamos a leer Proverbios 18:13, le está enseñando. Cuando usted le dice vamos a memorizar Proverbios 18:13, le sigue enseñando. Pero cuando usted le dice practiquemos Proverbios 18:13, ahí ya empieza a entrenarle. Entonces, por ejemplo, Proverbios 18:13 dice: el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Muy bien, mire que este proverbio dice, si respondes antes de escuchar, cosechas vergüenza. Entonces, ¿cómo puede poner en práctica este versículo con su hijo? Y ahí quiero escucharles a ustedes. ¿Cómo le enseñan, no le enseñan, sino cómo le entrenan prácticamente en este versículo a su hijo? Mostrando en nuestra vida exactamente eso. Ajá, muy buen punto. Muy buen punto, Tati. Otro más, que cuando su hijo, por ejemplo, está en esto de que usted le está diciendo algo y su hijo ya quiere responderle, que usted le haga una señal como que escuche. Entonces le entrena, porque de nuevo usted le está diciendo algo, o está él con el hermano conversando y uno ya está respondiendo antes de escuchar, usted le frena y le dice, escuche. Fíjese que ahí usted le entrena prácticamente, obviamente primero con nuestra vida, para que él vea el ejemplo de cómo nosotros primero escuchamos y luego hablamos, pero también literalmente con el entrenamiento, es decir, cuando usted le frena y le dice, Proverbios 18:13 dice que el que responde antes de escuchar cosecha vergüenza. Entonces, cada vez que usted se dé cuenta que él está hablando antes de escuchar bien las cosas, le frena. Ahora, y le doy la palabra a Eli con este asunto, y es algo que lo que yo les contaba la otra vez en ese ejemplo práctico de la ropa. ¿Y por qué hablo tanto de ese ejemplo? Porque a mi hermano y a mí eso nos quedó así como que en nuestro chip inconsciente, digo yo, porque ya el domingo nos sentimos mal por estar con un jean y que no tiene sentido por ponerlo así, porque no está nada de malo, solo que es un entrenamiento que recibimos cada domingo, que ya es extraño que mi hermano y yo nos vistamos con un jean el domingo para ir a la iglesia, y no porque esté mal nuevamente. Pero yo recuerdo muchos domingos, más con mi hermano que conmigo, porque mi hermano era más duro en ese tema, en donde mi papá ya saliendo en el auto y cuando mi hermano llegaba con un jean, mi papá le decía, da la vuelta y le decía, te vas a cambiar. Y teníamos que esperar hasta que él se cambiara de ropa. Después mi hermano salía con una camiseta así simple y mi papá le decía, te vas a cambiar, y le daba la camisa que debía ponerse. Entonces era un punto de entrenarnos literalmente, que ya llegamos a un nivel en donde
adquirimos el hábito, porque ya ahora es un hábito que se ha formado y yo recuerdo que algunas personas después le decían a mi hermano como, ¿por qué te vistes así los domingos? Y él decía como que no sé, así me enseñaron y me entrenaron a vestirme así los domingos. Entonces ya lo hacía inconscientemente, entonces es como un ejemplo simple de ropa, pero es el tema que usted le pueda entrenar y entrenar y entrenar. Y es como literalmente decirle, anda a hacerlo, no hagas esto, así tienes que hacer. Entonces eso es entrenamiento. Eli. Mi Vani, pero, a ver, es que no sé, bueno, yo no sé si vivimos en el mismo planeta o solo a mí me pasa. Usted conoce a mis dos hijos, ¿vale? Y mi hija es muy tranquila, muy paciente, pero yo no, hasta ahora, yo la he entrenado siempre para que no me responda, pero eso no se da, porque mi hija es muy tranquila y todo lo demás, entonces, en cambio allí yo puedo ver la diferencia de dentro de la casa y fuera de casa. Entonces, para sus compañeros, para sus profesores, Angélica es un amor y todo, chévere. Pero a mí me responde y eso causa en mí, me frustra como mamá porque digo, bueno, yo la estoy entrenando para que no me responda, porque si hay algo que yo me recuerda claramente a la edad de ella, es que justamente mi abuelita, yo soy criada con mi abuelita, usted sabe, y mi abuelita siempre decía, no respondas, te va a ir mal por responder, siempre, así chapado a la antigua, bien, pero te va a ir mal en la vida por responder. No se responde, aunque tengas tú la razón, no respondas, no respondas. Y yo a la fecha, yo puedo ver que yo he enseñado, yo he entrenado a mis hijos para que aprendan a hacer silencio y que si los papás estamos hablando, aunque esté, pero ella está ahí, como que a la defensiva y eso como que no está bien, o sea, no, yo no sé si solamente yo me siento mal por esta situación, porque es que no es correcto, o sea, yo lo veo desde ese punto, no es correcto, no está bien de que ella, por ejemplo, hay veces actúe así, o por ejemplo también con John Esteban, últimamente estoy con como un poco sí, ¿cómo se dice? Como desesperada de ver la actitud que tiene Millón. Porque, por ejemplo, uno le instruye, uno le entrena diciéndole, John, presta atención, porque lo más complicado, en cambio, en el caso de Millón, es que ponga atención y se concentre en algo. Entonces, para él es difícil. Yo no sé si lo hace de adrede, si lo hace porque sencillamente no quiere obedecer o porque, como usted dice, bueno, él tiene esa naturaleza, pero eso no está, o sea, no es una forma como de escudarse, de decir, bueno, como trae la naturaleza caída, entonces por eso él actúa así, porque yo pienso que ya es un niño ya de casi 8 años, ¿vale? Es un niño que distingue lo bueno de lo malo. Entonces, eso realmente... Y últimamente con estas clases y todo, él está ahorita totalmente rechazando recibir clases por Zoom. Llegó a un punto de decirme, ya no quiero. Entonces, eso realmente, y está, como se dice, rebelde en ese aspecto, ¿no? Entonces, que se quiere quedar, sabe decirme así. Le digo, pero si no te preparas, si no estudias, te vas a quedar sin aprender, te vas a quedar burrito. O sea, cosas así como para que me entienda, ¿vale? Porque es que ya no sé de qué forma explicarle que debe estudiar, o sea, porque no es opcional. Bueno, el niño no quiere estudiar, no estudie, no es así, porque debe estudiar. No, yo quiero trabajar. En esa edad me ha dicho así, yo mejor ya quiero trabajar, ya no quiero estudiar, y cosas por el estilo, ¿vale? Así, rebelde, pero no me dice, no, conéctate, no. Y realmente yo me dan ganas primero a mí de ponerme a chillar antes que a él, de verdad, porque ya no logro, no sé, sí. Ahora, Eli, verá, bueno, habría muchas cosas ahí, Eli, que podríamos analizar, pero mire, primero enseñamos, entrenamos y ponemos castigo también, Eli. Entonces,
el hecho es también de usted le pide que haga, le instruye, le entrena en cómo hacerlo, por dónde caminar. Y si es que usted dice realmente es tan rebelde, o sea, que no quiere hacerlo y se niega rotundamente y es desafiante, pues tiene que haber un castigo ante ello. Y que vimos también en Proverbios 22:15, que dice, la vara de la disciplina lo alejará de ella. Entonces entra el castigo que usted establezca, obviamente un castigo con sabiduría, con entendimiento claro de cómo hacerlo, pero algo importantísimo es que los papás no deben cansarse de, porque si usted ya se da por vencida, o sea, ya si usted no lo hace, nadie más lo va a hacer. Entonces ya llega un punto de entrenarle, de corregirle, de castigar y de hacer lo mismo todos los días. Por eso es que les decía, aplican ahí las misericordias del Señor cada mañana. Entonces como que usted amanece el siguiente día y hizo como borrón y cuenta nueva de lo que haya hecho sus pequeños del día anterior. Caso contrario, usted no va a tener esa misma compasión para poder realmente establecer disciplina. Entonces, ahora Eli, nuevamente hay más detalles que podríamos hablar de qué más pasa en el corazón de su niño, por ejemplo, para tener esta negativa, porque pueden haber muchos factores también que le están llevando a... Sin embargo, no son un justificativo de irse en contra de la norma. Independientemente de, hay normas y tiene que cumplirlo y tiene que hacerlo y también se establece castigo si es que no lo hace. Entonces, eso, Eli, es muy, muy importante tomarlo en cuenta. Ya, bueno. Muy bien, queridas mamitas, se nos fue el tiempo. Le damos gracias al Señor por lo que hemos visto. Ahora, la próxima semana directamente vamos a practicar la comunicación bíblica con ejemplos de qué palabras usamos, cómo les decimos que eso es una falta de respeto y cómo le enseñamos a que no lo haga. Entonces, la próxima sesión va a ser muy bonita porque es muy práctica, en donde aquí el autor del libro justamente nos da hasta las palabras que deberíamos usar para enseñarle esto y esto a los niños, tomando en cuenta la comunicación bíblica. Entonces, esperemos que también sea un buen tiempo. Déjeme orar, sí, y terminamos este tiempo nosotras. Amado Dios, yo te doy gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Padre, gracias por lo que tú nos enseñas, Señor. Ayuda a cada una de estas mamás a que puedan ser fieles con la enseñanza, fieles con tu palabra, Señor, y con el entrenamiento que puedan dar a sus hijos. De tal manera, Padre, que ellos puedan aplicar tu palabra en sus vidas a diario y también que puedan ver frutos en la vida de sus hijos. Tú conoces la situación de cada una de estas familias, tú conoces a sus niños, a sus jóvenes, Señor. Te oramos por sus corazones que puedan rendirse a ti, que esos corazones, Señor, vivan de una manera piadosa para darte la gloria a ti en todo momento, Señor. Te alabo a ti por lo que eres y por lo que nos das, Señor, y por lo que haces. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.